Tiene título Evidencias proféticas de nuestra fe. Que, amados, no es nada inventado por nosotros, no es nada que nosotros hayamos sacado de contexto para hacer un pretexto de que somos pueblo, sino que tenemos las evidencias proféticas de parte del Eterno. Entonces, damos muchas gracias al Rey. La semana pasada vimos varios textos muy hermosos. Yo espero que usted los haya atesorado, que usted los haya entendido y comprendido. Y sinceramente yo no sé cómo continuar porque no quiero que perdamos el hilo. Voy a retomar un poquito con el permiso de ustedes. Vamos a aprender en este tema, amado, en esta enseñanza, lo siguiente. ¿Quién es un nuevo hombre o un hombre nuevo de Efesios capítulo 2? También, ¿qué es el árbol de olivo de Romanos 11, versículo 17 y versículo 24? Y vamos a entender que esto no fue un invento de Pablo. Y también vamos a entender por qué fue Adán creado con Eva dentro de él, en Génesis 1:27. La cronología profética de Israel desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la razón más profunda de por qué Yeshua tuvo que venir y por qué tuvo que morir para volver a tomar, para poder tomar nuevamente a esa esposa que había sido infiel. Y esto es hermoso, amados. Y esto es algo que nosotros necesitamos asimilar. Y amados, todo muestra, todo enseña, todo es evidente delante de nuestros ojos, que los tiempos ya están ante nosotros. El tiempo del Eterno, el día del Eterno. Es muy importante, mis amados hermanos, no solamente que nosotros entendamos esta verdad, sino que caminemos en esta verdad. No solamente que nosotros nos llamemos pueblo, sino que seamos pueblo, que vivamos como ese pueblo, que a través de las escrituras nosotros sabemos cómo debe ser el comportamiento de un pueblo santo, el único pueblo que Él apartó para que fuese suyo. Porque no basta solamente con confesar y con declarar que somos Israel. Es cuál es tu caminar, cómo es mi caminar, cómo es tu comportamiento y el mío. Agrada al Eterno con todo el corazón. Y para continuar, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en Israel? Doy unos segundos. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Israel? ¿Se le viene a la mente los judíos? ¿El país del Medio Oriente? ¿Jacob del Antiguo Testamento? ¿La iglesia o los cristianos? Y saber que el cristianismo ha reemplazado a Israel como pueblo elegido de Elohim, y que esto es teología del reemplazo. Y que hay otro mito también, que es el Israel de la Biblia, compuesto solo del pueblo judío. Y eso es lo que hemos creído, hemos enseñado y hemos asimilado.
que el Israel de que habla la palabra del Eterno son los judíos que están allá en Jerusalén, en Israel y nada más. Y todas las fiestas que los discípulos celebraban eran fiestas judías. Y necesitamos saber, entender si esto es verdad o no. Si todo esto que yo les he leído en este momento, esto es verdad a la luz de las Escrituras. O que hay un pueblo que está esparcido y que está siendo llamado para venir a conocer sus raíces, a honrar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el Dios verdadero, santo y todopoderoso. Y que Él, amados, es digno de ser en gran manera alabado y exaltado. Creer que la iglesia cristiana reemplaza, sustituye a los israelitas en el plan de Elohim y que el nuevo pacto anula las promesas bíblicas al pueblo de Israel, incluyendo el pacto abrahámico y el pacto a la tierra y el pacto davídico. Elohim le prometió a Abraham que sus descendientes serían bendecidos. Y esta es una promesa incondicional, amados. Es una promesa irrevocable durante todo el tiempo que vivan en esta tierra. En Romanos capítulo 11, versículo 28, dice así: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. En cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Porque irrevocables, dice el versículo 28, irrevocables son los dones y el llamamiento. Eso no ha sido anulado ni va a ser anulado hasta que Él cumpla la palabra. Las garantías del pacto abrahámico son tierra, bendición y bendición a la tierra. Les doy una tierra, te bendeciré y serás bendición. Esa es la palabra, esa es la promesa. Tierra, bendición y bendición a la tierra. Entonces, si usted tiene derecho y acceso a la tierra, usted tiene bendiciones, pero también tiene que ser bendición a la tierra. De ambos reinos es Judá quien puede físicamente rastrear su linaje de Abraham. Padre Abraham, el gentil, ¿se acuerdan que vimos hace una semana? El gentil, ¿sí? ¿O no? Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham, hebreo, cruzado, o uno que cruza. Y hay una conexión con el nuevo pacto en Juan 5:24. Y dice así, 5:24 del Evangelio de Juan. Está hablando Yeshua. Y dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha cruzado.
Eso es un hebreo. Uno que cruza, uno que pasa, uno que da el paso, uno que dice, tu Elohim será mi Elohim y tu tierra será mi tierra. Ese es un hebreo. Pero ¿qué pasa para qué? Para conocerlo a Él. ¿Pasa para qué? Para conocer las raíces de su fe, para tener todo el contexto, desde Génesis hasta Apocalipsis, y declararse pueblo del Eterno. Ese es uno que ha creído. Dice, más ha pasado, en tu Biblia dice, de muerte a vida, pero en el original dice, ha cruzado. Uno que cruzó. En el momento en que Abraham le cree a Elohim, no intelectualmente, que es como nosotros habíamos creído y como se acostumbra a creer, que creemos aquí nomás, intelectualmente. Pero creer en hebreo, amados, es obedecer. Creer es obedecer. Porque el que cree, obedece. Si usted no obedece, me da mucha pena, pero usted no ha creído. Es mostrar obras por lo que cree. Es cruzar. Es estar al otro lado. De aquí pasamos a Jacob y recordamos la historia de Jacob, el que luchó con Elohim, el que mandó, mire esto es maravilloso, amados. El que mandó a toda la familia al otro lado, Él los mandó a cruzar. Él los mandó a todos, parados en el río Jordán. Y si usted quiere, tome la nota de Génesis 33, 1 y 17 y 18, para que usted vea lo que hizo Jacob. Él los mandó a ellos, uno a uno, a que cruzaran. Pero usted puede leer esa palabra en su casa para que podamos continuar. En Deuteronomio, capítulo 15, dice, pero acontecerá si oyeres la voz de Adonai tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Del 28:64 dice, y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Se te parece esto un poquito a la historia de tu vida? Yo le vuelvo a leer. Si no oyeres la voz de Adonai tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y versículo 64, y Adonai te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. El capítulo 29:1, ahí mismo de Deuteronomio, dice, estas son las palabras del pacto de Adonai, que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Cuál fue el pacto que concertó con ellos en Horeb? Alguien que me diga. Cuando estuve todo el pueblo ahí delante de él, hizo un pacto con ellos. Y le dijo, si ustedes obedecen, si ustedes guardan mis mandamientos, mis ordenanzas, mis decretos, serán para mí un especial tesoro, un pueblo especial. Y todo el pueblo dijo, sí, Señor. Él ya había concertado este pacto. Aquí está haciendo un pacto con los hijos de Israel después que salieron de Egipto y están a punto de entrar a la tierra prometida. Y el versículo 14 del capítulo 29 de Deuteronomio
Dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy, con vosotros, delante de Adonai, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes serán esos? O sea, con todas las generaciones que vendrán después, los hijos de la promesa y los hijos del pacto. Vamos a Deuteronomio 29, 10 y 11. Deuteronomio 29, 10 y 11. Hermano, tome la Biblia. Usted no sabe si lo que yo le estoy leyendo es así o no. Y nosotros no podemos, hermano, hacer lo mismo que hacíamos. Que desde el púlpito nos decían y nosotros decíamos que sí, que eso era así. Ya no, si usted tiene la Biblia ahí, ábrala y vaya al texto y léalo, compruebe de qué es. Deuteronomio 29, 10 y 11 dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Elohim, los cabezas de vuestras tribus y vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel. ¿Quién más? Vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, porque desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. ¿Para qué? Para que entres en el pacto de Adonai, tu Elohim, y en su juramento que Adonai, tu Elohim, concierta hoy contigo. Esta es la definición de todos los hijos de Israel. Para que entres en el pacto de Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim concierta hoy contigo. Esos textos deberían estar en tu Biblia subrayados, amados. Entonces ahora entramos en el tiempo de los reyes. Hasta aquí hemos visto que todos estaban allí delante del Eterno. ¿Quiénes? Los padres, las madres, los ancianos, los niños, los hijos, las mujeres. Estaban los extranjeros que estaban con ellos. ¿Cuáles son esos extranjeros? Toda esa gente que salió de Egipto con ellos, porque vieron el poder de Adonai, nuestro Elohim, y se vinieron con ellos y se unieron a ellos y recibieron y aceptaron el pacto. Pero venimos al tiempo de los reyes y los israelitas quieren un rey. Piden un rey y Adonai les da rey. ¿Usted sabe lo que significa eso? Ellos estaban siendo gobernados por el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos pidieron rey. Ellos dijeron, nosotros queremos ser como las naciones que tienen un rey, que tienen un presidente, por ejemplo. Nosotros queremos un rey. Y él les da rey. Y es impresionante porque hay una palabra, no recuerdo ahora, pero dice que en su furor les dio rey y en su ira se los quitó. Porque para él no fue grato eso. Eso es como si alguien viene y te dice, algún hijo tuyo viene y te dice, yo no quiero que tú seas mi papá. Yo quiero tener otro papá y yo he elegido a este y a esta mujer y a este hombre para que sean mis padres. ¿Cómo te sientes tú como padre? Terrible. Eso fue lo que hicieron ellos. Nosotros no queremos ser gobernados por usted. Entonces, el primer rey, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Sí, señor, Saúl.
Saúl. El segundo rey, David. Y el tercer rey, Salomón. Bajo estos tres reyes, amados, todas las 12 tribus fueron gobernadas hasta que Salomón desobedece, y entonces mire lo que Adonai dice. ¿Qué hizo Salomón? Desobedeció el pacto, desobedeció las ordenanzas. Y entonces el Eterno dice en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11 y versículo 29 al 31, dice así. ¿Vamos a leer toda la Biblia? Vamos a leer la palabra. Primero de Reyes 11, 29 al 31. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Versículo 30. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió ¿en cuántos pedazos? ¿Está leyendo usted allí? 12 pedazos. ¡Ay, tremendo! Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai Elohim de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿Qué pasó entonces aquí, amados? El Eterno da una palabra y dice: rompo el reino. ¿Por qué? Y estaba en el reino de Salomón, en el tiempo de Salomón. Porque Salomón hizo lo que le vino en ganas, Salomón lo desobedeció, Salomón lo deshonró. Salomón echó a la tierra toda la sabiduría que el Eterno le había dado, el entendimiento, todo eso. El corazón de Salomón se desvió de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque todo lo que Adonai le dijo que no podían hacer los reyes, él lo hizo. Y Adonai, amados, no le tiembla la mano para hacer lo que dice con su boca. Pero él le había prometido a David que en los días de Salomón, que Salomón iba a reinar, y es tan hermosa la promesa de Elohim que no hizo esto hasta que Salomón murió. Pero la palabra estaba. La palabra profética había sido dada. Por decirlo de otra manera, la sentencia de la división del reino de Israel ya había estado puesta por Adonai. Dice Jeroboam, siervo de Salomón, y Roboam, hijo de Salomón, le dejó 2 tribus. El padre hizo esto. ¿Por qué? Primero de Reyes 11:33. Vamos allí. Primero de Reyes 11:33. Mire, cuando abrimos el servicio, el Eterno trajo una reflexión muy linda a través de Olga Lucía acerca de lo que es uno creer que puede hacer las cosas separadas de Elohim. Y pensar que lo dejamos de un lado, que vamos por aquí y que no pasa nada. Pero en Primera de Reyes 11:33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces, ¿qué pasó aquí? El reino es dividido. ¿Tenía el Eterno razón o no? Absolutamente. Él no hace nada indebido. Las 10 tribus
en el norte fueron llamadas la casa de Israel. Y es muy importante, amados, que nosotros entendamos quiénes somos. No somos Judá, no somos judíos, somos Israel. ¿Ok? La casa de José o simplemente Efraín. Las dos tribus en el sur fueron llamadas la casa de Judá, que son los judíos que están en Israel. Y esos son dos tribus que son Judá y Benjamín. Pero con ellos se quedaron los levitas. ¿Ok? Entonces, la casa de Judá y la casa de Israel, usted encuentra esa palabra en Génesis 49. Tome nota para que lo lea. El primogénito de Jacob fue Rubén. Pacto a Adán, Noé, Abraham y finalmente a Moisés. Pacto a Adán, Noé, Abraham y finalmente a Moisés. Israel, las 10 tribus fueron tomadas cautivas para Asiria en el 722 antes del Mesías. Y Judá fue llevada a Babilonia en el 586 antes del Mesías por 70 años. ¿Cuál fue la razón por la cual fueron llevados 70 años? ¿Alguien me puede decir? Porque ellos no dejaron descansar la tierra. Y el Eterno había dicho que la tierra tenía que descansar. Y ellos no la dejaron descansar, entonces Él los sacó para que la tierra descansara. Ese es el Elohim que nosotros tenemos, amado. Amados, no es un juego. Pero Nehemías habla del regreso del reino del sur, Judá. Usted puede leer esa palabra en Nehemías y en Esdras. Las 10 tribus, que son las del norte, que fueron llevadas cautivas a Siria, nunca regresaron. Ellas se esparcieron por todas las naciones de la tierra. Si Judá no hubiera regresado, Yeshua no hubiera venido. Deuteronomio 30 del 1 al 5. Vamos a leer esta palabra hermosa. Deuteronomio 30 del 1 al 5. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Elohim. Versículo 2. Y te convirtieres a Adonai tu Elohim y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. ¿Quiénes? Tú y tus hijos. Con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Buenas tardes, bien pueda, amado, siga adelante, se sienta, bienvenido. Sigo leyendo, versículo 4. No, vamos a retomarlo del versículo 3. Entonces Adonai hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Adonai tu Elohim. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim y de allí te tomará y te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
Entonces esta promesa, ¿a quién cobija? A los esparcidos, a las 10 tribus que fueron esparcidas. ¿Y usted se cuenta entre uno de ellos? Entonces, esta promesa es para ti y para tus hijos. Te hará volver Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué me dice Olguita? ¿Qué dice el 6, hija? Y circuncidará Adonai tu corazón. Olguita va a leer el versículo 6. Y circuncidará Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. Aleluya. Amén. Qué promesa, qué bendición, qué gracia. Hermano, y pensar que en su misericordia nos cobijó a nosotros esta palabra. Si se arrepiente. Miren lo que dice Jeremías capítulo 5, versículo 17 al 20. Estos éramos nosotros, amados. Pero Él ha circuncidado nuestro corazón para que lo amemos. Él nos está dando promesa día tras día para que la afinquemos en nuestro corazón y caminemos como ese pueblo. Dice Jeremías 5, 17. Rebaño descarriado es Israel. ¿Ah? Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. O sea, volvieron nada. Señora, Jeremías capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Estoy bien o no? Del 17 al 20. Bueno, espérate un momento entonces. Vamos a mirar qué fue que pasó aquí. Jeremías. El rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Jeremías. 50. Jeremías 50, 17. Gracias, Olguita. Tengo que hacer la corrección, le faltó el cerito. Vamos a mirarlo. ¿Sí ve lo importante que es que usted esté leyendo? Que usted tenga ahí su Biblia. 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel. Mire lo que hace él. Por amor a ti y por amor a mí. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo, y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad, se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Amado, amado, amada, mire esto. Todo lo que hicimos, todo
lo que aconteció en nuestra vida. Él está diciendo aquí, y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Adonai, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Empezarán a buscar los pecados, pero ya no hay. Empezará el enemigo a querer acusarte y ya no puede. ¿Por qué? Dice, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Por qué? Porque han sido perdonados, porque han sido lavados con la sangre de Yeshua. Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Por favor, amados. El Eterno lo que quiere es que nosotros caminemos como hombres y mujeres lavados con la sangre de Yeshua, que nos hemos apropiado del perdón y que estamos caminando en integridad, porque Él circuncidó nuestro corazón para que le amemos. Y en Miqueas 2:12, mire esto, Miqueas 2:12, vaya a tu Biblia. De cierto te juntaré todo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos. Esto es tan lindo. A mí esto... Bendito sea el Eterno. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando, amados? De Yeshua, el Yeshua, que abre camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Y esto está en Miqueas, Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. El que nos habían dicho que no era para nosotros, pues esto sí es para nosotros. Amén. ¿Y qué pasa? Los reuniré como ovejas de borza, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Adonai. Aleluya. Gloria al Rey, sí señora. Yeshua repitió en el Evangelio de Juan lo que él había dicho en Miqueas 2:12. Yeshua dijo así, capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice, a este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Tremendo, amados, esto. Él conoce tu nombre, Él conoce mi nombre. Él no dice ovejas, ovejas, ovejas. Cuando está en medio de las ovejas, nos llama por nuestro propio nombre. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque han conocido la voz de su pastor. Porque conocen su voz. Y entonces dice en el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. No es lo mismo que nos está diciendo Miqueas
Habrá estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Adonai. Él está diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá. Tendrá libertad y hallará pastos. Ezequiel 34:12. Como reconoce, 34:12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueren esparcidas. ¿Cuándo? Dice el día del nublado y de la oscuridad. ¿Cuándo es eso? Bien pueda, espero que lo consiga, amado. Prendan esa luz porque eso está muy oscuro y ahí como que no ven bien. Ezequiel 34:12 y 13. Como reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. ¿Cuándo? El día del nublado. ¿Y el día de qué? De la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. La palabra nublado del hebreo 6051, la palabra es anán y es nube como cubriendo el cielo, es decir, nimbo o nubes de tormenta, niebla, nube, nublado. Así es el día de Adonai. Continuamos. Israel es el único pueblo llamado ovejas. ¿Dónde están entonces las 12 tribus? Ok, 2 tribus están en Israel y 10 están esparcidas entre los gentiles. Amós 9:9. Amós 9:9. Hay una palabra en Sofonías. En Sofonías 1:5 dice así: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Pasamos ahora a Amós 9:9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada, esto es hermoso, entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Pero adivine qué, o no adivine. Mire esto, no cae un granito en la tierra. Si es trigo, se va a quedar en la zaranda. Si es tamo, se lo va a llevar el viento. Escrito está. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada como todas las naciones, entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito
en la tierra. ¿Qué le dijo Yeshua a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he aquí que yo oro por ti para que tu fe no falte, no falle. Y aquí está diciendo que seremos zarandeados, que hemos sido zarandeados, pero por cuanto éramos trigo, no caímos, no nos salimos. Esto es una cosa muy hermosa, amados. Entonces hay que rogar que seamos trigo, y si eres trigo, manténgase siendo trigo. Por tanto, sigue diciendo la palabra en Amós, di, así ha dicho Adonai el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Aleluya. Di, por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¿Qué nos va a dar? ¿A dónde nos va a llevar? A la tierra. Salmo 106, 47. Salmo 106, 47. Sálvanos, Adonai, Elohim nuestro, y recógenos de entre las naciones, porque alabaremos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Esto tiene que ser una oración por el pueblo esparcido, por los que no han llegado aún, por los que están llegando, por los que están reconociendo sus raíces, amado. Sálvanos, Adonai Elohim nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Oseas 7:8. Efraín se mezcló con los demás pueblos. Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué es una torta no volteada? ¿Cómo es? Que está por encima parece, pero por dentro está cruda. Y así hay por ahí. Yo espero que no usted. Yo espero que usted esté bien cocido, que haya sido volteado por lado y lado, que cuando cortemos esté por dentro también cocido, porque dice Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, y mire lo que pasó: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Está en manos del enemigo y no se dio cuenta. Le llegaron los años de la vejez y sigue sin saberlo, no lo supo. Capítulo 8, versículo 8 y 9. Dice de Oseas: devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Amados, ellos sabían, pero se comportaban como los demás. Y eso nos pasa, y eso le pasa al pueblo del Eterno. Sabemos, entendemos, conocemos la palabra, sabemos de qué está hablando el Rey, sabemos de qué está hablando el Eterno, pero muchas veces nos comportamos como los demás. Vamos a pasar entonces al Brit Hadashah, porque dijimos que íbamos a ir de haber sido una nación gobernada
por Elohim, las 12 tribus, después separada 10 y 12. Estuvimos mirando el llamado para volver a la casa, a la tierra, y ahora vamos al Brit Hadashah, Nuevo Testamento, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, que sería Nuevo Pacto. ¿Por qué creen ustedes que tan fácilmente aceptaron a Yeshua? Porque ellos sabían que los discípulos hablaban de ellos porque ellos conocían la Torá. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Estaban recordando las palabras que habían visto en el antiguo pacto, que habían estudiado, y estaban reconociendo: nosotros somos, amados, y eran 3,000, 5,000, miles de miles los que aceptaban a Yeshua como Señor. Ellos sabían que los discípulos hablaban de ellos porque conocían la Torá, el antiguo pacto y las profecías. Porque ellos no eran gentiles paganos. Ellos eran pueblo de Israel que se hizo gentil porque se juntó con las naciones gentiles, de los gentiles paganos. Y conoció sus costumbres y se asimiló a ellos y siguió caminando de esa manera. Pero cuando vino Yeshua y empezó él a hablarles, ellos empezaron a reconocer, se abrieron sus ojos y empezaron a entender: hablan de mí, yo soy. Y cuando el Eterno los empezó a llamar: ¿por qué cree usted que fue a los pescadores y les dijo: sígueme? Y ellos inmediatamente le siguieron. Reconocieron su voz, supieron: es Adonai, es el Señor. Entonces, esa fue la razón. Ellos sabían que los discípulos hablaban de ellos porque conocían la Torá y las profecías. Ellos no eran gentiles paganos, ellos eran gentiles israelitas. ¿Sí? Vamos a mirar Primera de Pedro, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Brit Hadashah. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Leámoslo. ¿Qué dice? Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. En su Biblia dice apóstol de Jesucristo. Pero el original dice: Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicados. ¿A quién le está hablando Pedro? A los expatriados, a las 10 tribus que estaban esparcidas, que estaban allí delante de ellos. Y le dice: a los expatriados de la dispersión, esos de los cuales hablamos ahora en el antiguo pacto, que fueron separados por todas las naciones porque pecaron, porque se paganizaron, porque se asimismaron a todas las naciones. A ellos le está hablando: expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Elohim, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué les estaba hablando? Para que fueran rociados con la sangre de Yeshua y se acogieran al nuevo pacto que estaba haciendo en su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, Adonai eligió a su pueblo, los dispersó y lo llama a volver. ¿Te ha llamado a ti?
remanente. Y mire lo que dice Santiago. ¿A quién le escribió Santiago? Capítulo 1, versículo 1. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Elohim y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Ah? ¿A quién le está hablando Santiago? A las 12 tribus. ¿De quién está hablando Yeshua cuando dice, volvió pues a decirle, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas? ¿A quién está hablando? A Israel. ¿De quién habla Pedro en Primera de Pedro 2:9? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, un pueblo adquirido por Elohim. ¿Para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y tan hermoso esto, amados, que en Éxodo, Antiguo Pacto, capítulo 19, versículo 6, le dijo el Eterno, Yuhei Bajei, si ustedes obedecen mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Pedro, ¿a quién le estaba hablando? A los hijos de Israel. Le está diciendo, ustedes son linaje. Por eso para ellos, cuando estos varones del Eterno hablaban, ellos decían, somos nosotros. El Espíritu Santo se empezaba a mover y a traerles el recuerdo de la Torá que mucho tiempo antes ellos habían leído y habían conocido. Y se dan cuenta, somos nosotros. ¿De quién está hablando? Somos nosotros. Cuando él le dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cómo así que en otro tiempo no era pueblo? Claro que no, porque él se divorció de ellos. ¿Por qué se divorció? Por la idolatría, porque se fueron tras otros dioses, porque él cuando hizo el pacto con ellos, en el capítulo 19 de Éxodo, que pronto vamos a llegar allí, hace pacto con ellos y le dice, el pacto consiste, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Y pasa al siguiente capítulo y entrega las tablas de la Torá, de la ley. Y le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Adonai tu Elohim. Pero ellos tuvieron dioses. Entonces, ¿el que hizo? Se divorció de ellos. Y es importante que usted entienda esto que está hablando el Eterno en este momento, porque vamos a llegar a algo bien especial. Por eso él aquí está diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque él se divorció de ellos por la idolatría, por la infidelidad, porque adoraron a otros dioses. Y nosotros vimos en una enseñanza cuál es el único motivo por lo cual un matrimonio se disuelve. ¿Por motivo de qué? De infidelidad, de adulterio, de fornicación. Y el pueblo fornicó con otros dioses, adulteró y rompió el pacto y quedó sin pacto.
Pero viene el profeta Jeremías en el capítulo 31 y dice, he aquí que vienen días en que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oh, gloria a ti. Entonces, a muchas de las personas a quien Pablo predicó era Israel. Romanos 9:24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, pero también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y Oseas 1:10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. ¿Ah? El hombre nuevo de Efesios 2, usted lo puede leer del 11 al 24. Yeshua dijo en Mateo 15:24, vamos a Mateo 15:24. Si me estoy demorando, sabrán disculpar, amados. Pero es imposible cortar este mensaje aquí. 15:24 dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a ¿quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amados, escuchemos esto. Yeshua murió por ambas casas. En Juan 11:51 dice así, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y el versículo 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban como dispersos. ¿Y quién está hablando esto? ¿Quién está hablando esto? Vamos a Juan 11. Esto lo está hablando el sumo sacerdote, el que tenía a Yeshua ahí para crucificarlo. Juan 11:51, creo que es. ¿Sí? ¿Ok? Pero lo voy a tomar desde el 49. Dice entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Entonces, viene Jeremías en el capítulo 3, versículo 1. Jeremías 3:1 dice, si alguno dejare a su mujer, ojo con esto, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Adonai. ¿No? Y en
Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Lo puedes leer hasta el versículo 17, para que tenga contexto. No lo leo porque... Sí, señora. Isaías 57:18. Aquí está el Señor llamando a aquellos de quienes se divorció por la infidelidad, por la idolatría. El 57:18 de Isaías dice, he visto tus caminos, pero te sanaré. 18. He visto tus caminos, pero te sanaré. Y te pastorearé. Y te daré consuelo a él y a sus enlutados. Entonces, amados, las características de Efraín son las 10 tribus del norte. Fueron dispersos entre las naciones después del exilio. Viven entre los gentiles. Se han olvidado del nombre de su Salvador. Jeremías 23:27. Dice, no piensan, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Hermanos, no sé si seguir o parar aquí y continuar. ¿Cuánto tiempo lleva el mensaje, Carlos Andrés? 1 hora 6 minutos. ¿Qué dicen los hermanos que están en línea? ¿Continuamos o paramos y seguimos la próxima semana? Pastora, como usted decide, está bien conmigo. Gracias, Claudia. Señora, ¿qué dice María José? Ay. Pues sí, es que hay personas que después de 1 hora pasadita ya no reciben mucho. Entonces, amados, dejemos aquí, continuamos la próxima semana. He visto tus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Yo no creo que vaya 1 hora y 29 porque entonces la alabanza y la apertura, ¿cuánto tiempo fue? Y todavía no son 2 horas de servicio, de servicio. Pero bueno, vamos entonces a orar y continuaremos. ¿Cómo, mi amor? Ah, bueno. Sí, estamos hablando del mensaje. Bueno. Bueno, entonces vimos, amados, que Adonai se divorció de su pueblo por infidelidad y que en Deuteronomio 24, del 1 al 4, vamos a leerlo, pues si lo vamos a hacer bien, y si no, pues lo vamos a dejar y lo hacemos después. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Es que estos temas no son para media hora ni para 45 minutos, la verdad sea dicha.
Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. En Romanos, capítulo 7, versículo 1 y 2, usted puede tomar nota y leerlo hasta el versículo 6. Vamos ahí a Romanos. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñoreará del hombre, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ojo con esto, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yeshua HaMashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Elohim. Gloria a su nombre. Uniéndolo todo, amados, ¿quién era el novio de Israel? ¿O quién es el novio de Israel? Yeshua. Jesús. Amén, amén. Adonai, ¿por qué se divorció? Por adulterio, según Deuteronomio capítulo 24. ¿Podría una adúltera volver a su primer marido? No. 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 El novio murió por su novia. Según Romanos 7, ¿cuál es la única manera que una mujer pueda librarse de la ley del adulterio? La única manera que su esposo muera. Entonces, el nuevo pacto comienza aquí. Jeremías 31:8, lo vamos a leer hasta el 14. Aquí es que se pone muy bueno, aunque muy larguito. Jeremías 31, Jeremías 31:8. Dice, en aquel día, dice Adonai de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. No, perdón, ese es el 31:8, pero esa también se vale. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy, ¿qué? ¿A Israel? ¿A quién? A Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Adonai, oh naciones.
y hacerlo saber en todas las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Adonai redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Hágame el favor y me trae el conector, por favor. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto, y correrán al bien de Adonai, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces, ¿qué pasa con la virgen? Se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré en su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien. ¿Dice quién? Dice Adonai. El Israel del nuevo pacto. Levante la mano, el Israel del nuevo pacto. Aquí Bendito estamos. el nombre glorioso, Padre, bendito eres. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, los gentiles se unen a su pueblo. ¿Pero cuáles gentiles? El pueblo que se gentilizó, que se asimismó a las naciones, que era el pueblo de Israel. Isaías 56, 3 al 7. Vamos a leerlo. 56, 3. Y el extranjero, ojo, que sigue a Adonai, no hable diciendo, me apartará totalmente Adonai de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Adonai, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré, que nunca perecerá. Hasta el 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, dice Ezequiel 47, 22 y 23, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han entregado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. 47, 22 y 23. En la tribu de Ezequiel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad. Así ha dicho Adonai el Señor. Ya aquí en la recta final. ¿Es realmente Israel el pueblo elegido? Es una pregunta. Usted debe de contestar. ¿Es realmente Israel el pueblo elegido? Sí. Gloria a Dios. Amén. 12 tribus con un rey. ¿Recuerdan? 12 discípulos con un rey. Nuevo Testamento. 12 canastas sobrantes, llenas de pan. Mateo 19, 28, Yeshua les dijo, de cierto,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Y Elohim Adonai, un solo pacto, un solo pueblo, amados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió Yeshua? ¿Para qué murió rey Yeshua? Para que Israel fuera libre de la ley del adulterio y para que pudiera él volver a casarse con ella. Amén. Gloria al Eterno. Démosle. De la ley del adulterio, sí Señor, para que fuera libre de la ley del adulterio, que le decía, usted no puede casarse con ese hombre porque se divorció, le dio carta de repudio, y si de única manera que se pueda volver a casar es si él muere. Y él murió y resucitó, y entonces Israel se casa con Yeshua, el Mesías, el Rey de Gloria, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos amó primero, el que hizo un nuevo pacto. He aquí, dice el Señor, llegará el día en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jacob, no como el pacto antiguo, sino como con el pacto que se sella con la sangre de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria al Eterno. Esta es entonces, amados, el conocer las raíces de nuestra fe.